Bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy May y como lo prometido es deuda, hoy les traigo el top 7 de los peores destinos de la serie. Y con peor me refiero a los más tristes, aterradores y miserables. Esos a los que ninguno de nosotros le gustaría vivir. De hecho, la sola tarea de recopilar sus historias me hizo sufrir demasiado. Por eso les voy a pedir que sean ustedes los encargados de ordenarlos en cada posición. Yo me limitaré a narrar las 10 historias con todas sus desgracias y me gustaría que sean ustedes los que formen ese top 7, o en su defecto que apoyen con un me gusta a otra persona con la que concuerden en sus posiciones. Así que el comentario con más likes será el top definitivo del canal. Y aprovechando que estarán repartiendo likes a diestra y siniestra, adelántense en darle uno al video, que de seguro no los decepcionará. Les adelanto que está lleno de detalles que los pondrá a llorar a todos. Empezando con el número 10, Katarina Nielsen. Si conocen a La Llorona, seguro ya saben una pequeña parte de su dolor, y aún más si la han escuchado cuando eran niños. Para los que no la conocen, es una leyenda urbana de una mujer que perdió a sus hijos y su vida se resume en ese dolor, pues para Katarina es algo más en su vida. Ella no solo perdió a su hijo Mikkel desde el primer episodio, sino que también tiene que lidiar con el hombre más infiel que conozco, además de mi ex, lo que la deja completamente deprimida. Lo peor de ella es que nunca ha tenido un descanso en su desgracia, pues su madre no es nada más y nada menos que Helene Albers, la peor madre de toda la serie, por lo que Katarina desde pequeña fue víctima del odio que se manifestaba constantemente en violencia física, haciendo de su niñez y adolescencia una pesadilla. Sin embargo, esto ni siquiera es lo peor. Su madre, a la cual llegué a odiar un poco, tiene un detalle que estaba dejando pasar por alto, y hago una mención especial del personaje, pues podría estar fácilmente en el pedestal de sus tops. Como bien lo comenta Bruno, ella vivió varios abortos, no solo ese que vimos en el episodio 4. La razón detrás es que pudo ser vendida como prostituta, siendo víctima de constantes violaciones. Por eso, cuando vemos la escena del lago, se refiere a esos eventos de manera plural, lo que por supuesto repercute en cada aspecto de la vida de Katarina, y es por ello que las agresiones físicas pudieron ni siquiera ser la peor parte de su niñez. Una vez superada esas etapas, la conocemos como adulta, donde su hijo está desaparecido y su esposo Ulrich también no tarda en desaparecer, quien de paso era su única esperanza de encontrar a su hijo con vida, lo que la obliga a ella a realizar un viaje en el tiempo, donde se debe enfrentar cara a cara a su pasado. Y si esto es suficientemente fuerte para cualquiera de nosotros, ella se encuentra con su esposo Ulrich internado en una clínica psiquiátrica en el final de su vida, 33 años mayor de la última vez que lo observó, donde le hace la promesa de que lo sacará de ahí, para ser más tarde asesinada por su propia madre. Hablando de relaciones madre e hija, la vida de Regina fue tan mala que Claudia pasa 3 temporadas yendo y viniendo en el tiempo, solo para evitar que sea tan horrible como lo fue. De niña es una chica solitaria. En su hogar las cosas van bastante mal. Su madre Claudia era extremadamente exigente con ella, a tal punto que nos hacía pensar que no sentía nada por ella. Su vida empeora cuando a temprana edad es acusada injustamente por Hannah por denunciar un abuso sexual falso, hecho que termina de arruinar su adolescencia, donde Ulrich y Katarina le hacen la vida imposible. Más adelante su negocio hotelero es un total fracaso, y justo en el peor momento es diagnosticada con cáncer, muriendo de una manera lenta y dolorosa en todos los ciclos posibles. La única luz es su esposo, quien es cierto que la utiliza para esconder su pasado, pero también es cierto que la ama. Everything's okay. Si alguna vez sentiste que eras feliz y no lo sabías, seguro te identificarás con este personaje. Una mañana estás tranquilo desayunando tu cereal con tus 2 hermanos y tus padres, sin idea de todos los problemas que puedan existir, y 12 horas después estás en una cueva sin saber el porqué, a punto de viajar sin darte cuenta al pasado, y lo único que sabrás de ese evento es que fue tu propio hijo quien te puso en esa situación. Pero antes de saber ese dato, tienes que pasar la mitad de tu vida preguntándote qué demonios pasó esa noche. Todo se reduce a hacerte preguntas que no puedes responder y recordar los bellos momentos que viviste con tu familia. Esto es solo el inicio, porque luego tienes la maravillosa suerte de rehacer tu vida, con una mujer que te adoptó por capricho y te droga con pastillas de dormir hasta en la sopa para intentar remover esos recuerdos, haciendo que la poca salud mental llegue a ser inexistente. Después de vivir esa tortura, estás con una mujer que nunca te amó y entiendes que lo único que te importa es su hijo, pero debes quitarte la vida para hacer que él pueda existir. Esa es la hermosa vida de Mikkel Nielsen. Tal vez te parezca raro encontrarlo acá, es un caso muy particular y diferente a los demás. Diría que su dolor es emocional, nace de la represión a su sexualidad y ver cómo eso afecta a su familia. Es una carga que no es nada fácil de llevar, estar cada segundo en contra de tus deseos podría llamarse una tortura, por eso lo simbolizan en el mundo B con su rol de párroco. Es un intento desesperado a controlar un dolor tan fuerte que solo la divinidad puede contrarrestar, cosa que no va demasiado bien, porque en esa escena de la iglesia parece que mantiene aún la relación con Benny, pero esto no
no es la razón principal por la que puede competir en este video. Su sufrimiento explota en el momento de su muerte. En ella su arco me recuerda tremendamente a la de Eddard Stark, señor de Invernalia y guardián del norte, que en el momento de su ejecución se traiciona a sí mismo para proteger a sus hijas, lo mismo que ha estado haciendo Peter en toda su vida, pero con la similitud que ambos mueren sin saber qué ocurrirá con ellas. En los libros Ned ni siquiera llega a ver a su hija Arya. Su último pensamiento es sobre qué pasará con ella y Sansa. Por parte de Peter, justo antes de ser apuñalado, debe estar sufriendo por lo mismo. Sabe que si no logra revertir la situación y ganar ese forcejeo, su hija sufrirá las consecuencias. Muere con ese último pensamiento en su cabeza, pensando que fracasó en todo lo que hizo en su vida, y ahora su hija sufrirá por todo ello. De madre a hija y de hija a madre, pero muy parecida a su padre, su viaje al igual que el de él está lleno de sufrimiento emocional. La pobre Elizabeth tiene la tendencia de perder a todos los que llega a querer. Desde muy pequeña perdió a su primer amigo, que en su infancia lo catalogaba como su novio, el niño llamado Yasin, quien era sordomudo al igual que ella. Es víctima de los experimentos de la silla para viajar en el tiempo. Además tuvo que presenciar cómo las acciones de su padre provocaban la disfuncionalidad en su familia. Continuando con su sufrimiento, Elizabeth tuvo que vivir con la pérdida de su madre y hermana, además de un ataque sexual en el que vio morir a su propio padre. En este punto, a tan temprana edad, ya había perdido a todos sus seres queridos. La serie le da algo de luz en su amor con Noah, luz que ilumina su vida, pero no dura demasiado, porque en cuanto tiene a su hija Charlotte, le es arrebatada, lo que obliga a su pareja Noah a abandonarla con la promesa de traerla de vuelta, promesa que esperó por muchos años, pero nunca llegó. Este personaje, como les dije, tuvo que sufrir la pérdida de todos sus seres queridos, lo cual la deja completamente sola en un futuro totalmente destruido. Si alguna vez han roto tu corazón, seguro sabes lo doloroso que es una ruptura emocional. La triste historia de este chico comienza cuando se entera que su novia está enamorada de su mejor amigo, pero eso no es nada en comparación de lo que le queda por vivir. Las tragedias de este personaje son innumerables, desde ver a su madre sufrir por el cáncer hasta ver a su mujer morir al dar a luz a sus hijos. Si esto no es suficiente, pasó una gran parte de su vida cavando un túnel junto a su hijo Noah, quien en un punto decide asesinarlo reprochándole que perdió la fe en Adán, quien de paso es el responsable directo de todas sus desgracias. Aunque Bartos al inicio de la serie parecía un arrogante, es el personaje más noble y de buen corazón, no causó sufrimiento a nadie y a cambio se le dieron muy pocos momentos felices. Sin duda nos representa lo injusto que puede ser la vida. Tal vez aquí estés diciendo, May, ¿qué haces? Es un asesino de niños y por eso merece todo lo malo que le pase. Pues sí, pero démosle un momento e intentemos dejar esos eventos de lado mientras recorre su camino. Helge tuvo la peor infancia de todos. Su madre Greta parece que nunca lo amó. Si bien ignoramos las circunstancias de su concepción, sabemos que no fue fruto del amor. Es algo que su madre arrastra y hace que sienta cierto odio hacia su propio hijo. Su trato indiferente y frío forjaron su personalidad. Crecer en ese ambiente debe ser horrible. Además, un señor llamado Ulrich intenta matarlo de una manera fría y brutal, donde sobrevive de milagro y una vez como adulto, su supuesto padre, el dueño de la planta nuclear, no le heredó absolutamente nada, por lo que lo obliga a ser conserje durante toda la vida. Es cierto que paralelamente ayuda a Noah, pero lo hace siendo totalmente manipulado, convencido de que era por un bien mayor. Y sabemos además, cuando es consciente de lo que hizo como adulto, se arrepiente y busca evitarlo de todas maneras, donde es asesinado por su versión más joven. Si bien hizo cosas horribles, no me parece un psicópata que no sintió nada por lo que hizo. Creo que su demencia se debe a que aisló su mente intentando evadir la realidad de todo el sufrimiento que provocó. Hanno Tauber, conocido por las malas lenguas como Noah, es ese personaje que en la primera temporada no quieres cruzarte con él. Parecía una persona letal y fría que no le importaba hacer cualquier atrocidad para cumplir con sus objetivos, para luego darnos cuenta que fue probablemente la persona más traicionada y manipulada. Así que veamos su viaje. Posiblemente su único recuerdo de la niñez es haber visto a su madre morir mientras da a luz a su hermana. Después de ese incidente conoce a Adán y es adoctrinado por él, con la idea de que todas las acciones que haga bajo sus órdenes son con la finalidad de construir un paraíso, donde no habrá ningún sufrimiento. ¿Le suena conocido? En ese transcurso su nombre cambia a Noah y acepta todo lo que diga Adán. Lo primero que hace para él es construir un túnel junto a su padre, y ustedes podrían pensar que al menos pasó tiempo con su figura paternal, ya que es mucho pedir en esta serie. Pero no es como se lo imaginan. A sus 17 años terminan el túnel, pero detecta que su padre no cree realmente en el plan de Adán, lo que lo hace asesinarlo a sangre fría. Si les parece malo esto, es solo el inicio. Su siguiente tarea es construir otro túnel
Michael en el futuro, donde conoce a Elizabeth, la única luz de su vida, pero no le dura demasiado porque sospechosamente su hija desaparece, lo que lo hace pasar décadas intentando construir una máquina con Jonas y Claudia. Una vez ahí, de nuevo es manipulado por Adam para construir la silla del viaje en el tiempo junto a Helge. En el proceso cometen atrocidades con la idea de que están sirviendo a un bien mayor, y es por eso que está en este video. Solo imaginen vivir esa vida, pasar por todo eso y al final darse cuenta que todo fue un engaño. Desde niño fue manipulado como un objeto, un engranaje que sirve a los caprichos de Adán. Solo imaginen las emociones que se deben sentir en esas circunstancias, para terminar su bella vida siendo asesinado por su propia hermana, mientras piensa en su hija Charlotte y en su amorcito Elizabeth. Este no sé si sea el destino más triste, pero sin duda creo que es el más devastador. Este personaje cometió dos errores en su vida. El primero es ser un acomplejado infiel, y el segundo es ser un Nielsen. Desde niño tuvo que soportar la desaparición de su hermano Mads, resistir ver a su madre enloquecer, aguantar la infidelidad de su padre. Y si esto no es suficiente, se le acusa falsamente de ser un violador. Crece esforzándose en no convertirse en su padre, y en ese mal policía que era Akon, pero termina siendo una copia, de hecho lo supera. Es una persona que engaña a su esposa en todas las realidades posibles, porque es tan acomplejado que engaña a la mujer con la que engañó a su esposa. Pero tengo que decir que dejando de lado sus conflictos sexuales, este personaje tiene una fortaleza envidiable. A pesar de todos sus errores, es capaz de enfrentarse a lo que sea, incluido su pasado, y emprende una búsqueda incansable para encontrar a su hijo. Lastimosamente no tiene buenos resultados, porque intenta asesinar a Helge como solución, donde es atrapado y condenado de por vida. Aquí empieza su tortura. Si han visto a alguien voló sobre el nido de cucú, saben un poco más a lo que me refiero. Ulrich pasa 33 años preocupándose por el bienestar de su esposa y sus 3 hijos, que a pesar de todo los ama, y los amará hasta el último momento. Luego de una espera casi eterna, tiene la satisfacción momentánea de reencontrarse con su hijo Mikkel, pero faltando muy poco es atrapado nuevamente, volviendo a su tortura, que empeora luego de encontrarse con su esposa Katarina, que visiblemente lo perdona, pero a cambio se quedará con una eterna espera por saber qué ocurrió también con ella, si lo traiciona como lo hizo Hannah o tuvo un destino similar a él. El castigo de este personaje, a diferencia de los otros, es en cada segundo. No hay peor tortura que la psicológica, esa incertidumbre y angustia repitiéndose infinitas veces, y de eso nuestro pobre Ulrich tuvo de sobra. Si bien es cierto, les dije al inicio que no estaban ordenados. El número 1 sí es para mí el peor destino y con diferencia. No habrá un argumento válido capaz de hacerme cambiar de idea. En el primerísimo puesto tenemos a nosotros. Sí, todos nosotros. Nos condenaron a llevar una vida sin saber qué pasó con el ojo de Waller. No saben lo mucho que he buscado una respuesta y simplemente no se encuentra. ¿Acaso se puede vivir así? ¿Qué hicimos para merecerlo? ¿Acaso fue por mi video de Rick y Morty Naturaleza vs Progreso? ¿O por mi top inconcluso de personajes de Breaking Bad? Les juro que lo estoy terminando, pero es largo y complejo, lo siento de verdad. Pero dejándome de bromas, en este puesto número 1 no tenemos a uno sino a varios personajes que posiblemente ustedes quieran agregar en sus tops, como por ejemplo a Bernadette, que al no poder estar con el hombre que ama, es forzada a vivir en la prostitución estando totalmente marginada de la sociedad. Hannah, que es asesinada por la única persona que llegó a sentir amor por ella. Aegon Tideman en la parte final es una persona totalmente solitaria con cáncer, muchas preguntas que atormentan su vida, y si no es suficiente, su hija lo termina asesinando. Hablando de la hija ejemplar Claudia, con la impotencia de ver cómo su hija sufre y muere lentamente. Y por último, el caso de Helen, que les comenté anteriormente, siendo vendida desde su niñez. Así que mis queridos amigos y amigas, les toca ahora a ustedes decidirlo. Si me logro recuperar luego de subir el video, dejaré el mío en los comentarios. Espero que les haya gustado. Si quieren ver el motivo por el cual creo que no sabemos qué pasó con el ojo de Waller, les dejo acá los videos. En el primero hago un análisis filosófico de Rick y Morty y su episodio La Gloria de Glorso, y en el otro enumero los personajes de Breaking Bad y Better Call Saul según su arco narrativo. Muchas gracias por verlo, nos vemos pronto, un beso, chao.